Lo que vamos a hacer ahora es un buscador. Habíamos hecho un formulario de registro que enviaba a la base de datos. Al darle a enviar nos cargaba esos datos en la pantalla, recuperando la información. Y otra tarea que se suele hacer generalmente en todos los sitios web dinámicos son los buscadores. Si es la página web de un supermercado, entonces le puede dar la alternativa al cliente que realice búsquedas en la base de datos por el nombre del producto, puede ser por alguna característica. Si es una farmacia, de igual manera, que sea por el nombre del producto, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, realizar un buscador. Obviamente que esos datos que va a cargar a la página es desde la base de datos, ¿no? De las tablas o de los datos que se encuentra en el gestor de base de datos. Para ello necesitamos, igual que en el anterior, 3 elementos. Vamos a llegar a otra parte. Necesitamos una interfaz de usuario. Profe, una preguntita. Hola, dime. ¿Para cuándo es este práctico? Lo que pasa es que mi compu estuvo medio mal, ya la formateé y Ya. recién ahorita estoy descargándome el Dreamweaver, entonces no pude hacer. Tenía que ser hasta hoy, pero si tuvieron problemas lo pueden hacer, pero entréguenmelo lo más antes posible, sí. ¿De acuerdo? Profe, gracias. Muy bien. Entonces, para hacer el buscador tenemos igual que tener una interfaz de usuario, porque tiene que haber, igual que en Google, hay una caja donde nosotros typeamos, escribimos el texto, ¿verdad? Y un botón que nos va a permitir darle clic en buscar o enviar los datos. Y esa es la interfaz de usuario, que generalmente es un documento HTML, pero también puede ser un PHP. Como estamos viendo ya páginas dinámicas, esta interfaz también puede ser un documento PHP, pero dentro va a estar el formulario. Luego, necesitamos un archivo, una conexión, el enlace en realidad, lo voy a llamar de esa manera. Este enlace es un archivo PHP. También creado. Esto sí necesariamente tiene que ser en PHP. Si bien la interfaz puede ser un HTML, les decía, pero el enlace sí o sí tiene que ser un documento .php. Y además, para realizar la búsqueda, necesitamos la base de datos en sí, que esto obviamente va a estar en un gestor de base de datos, de database. Y esto sabemos que por el programa que estamos utilizando en la página web suele ser un MySQL. En la mayoría de los casos es un MySQL. Entonces, vamos a empezar con la interfaz de usuario, el formulario, donde nosotros al darle el elemento de búsqueda se conecta al PHP y el PHP extrae la información de la base de datos y lo coloca en la página web. Coloquen, alguien parece que están todos. Entonces vamos a crear un archivo. Vayan a archivo nuevo, aquí están en el programa. Este documento va a ser PHP, pero puede ser también un documento HTML. En este caso vamos a crear PHP. Y lo voy a guardar esta página. Y lo voy a colocar buscar. Lo puedo llamar buscador o cualquier otro nombre que ustedes vean conveniente. Yo lo voy a colocar de nombre buscar. Aquí en este archivo va a estar el formulario. Luego necesitamos otro archivo donde yo quiero que me cargue los datos, la información. Entonces, archivo nuevo también va a ser el documento PHP, el que va a enlazar en realidad con el gestor de base de datos, y lo voy a colocar resultado. Ahí quiero que me muestre la información que tenemos en la base de datos. Ahí están los dos archivos, buscar.php y resultado.php. Vamos a trabajar en buscar. Seleccionen buscar.
Aquí en el cuerpo, en el body, vamos a insertar un formulario. Por lo tanto, pueden utilizar aquí el menú insertar formulario, aquí desde el panel insertar. También elijan formulario. Cada vez que vamos a insertar un formulario, sí o sí debemos de añadir el elemento formulario, porque tiene que estar dentro de este formulario todos los objetos que va a tener. En este caso va a ser un formulario de búsqueda. Por lo tanto, a este formulario, igual que en el caso de insertar, ahí denle actualizar aquí en la barra de propiedades para darle un nombre y la acción y el método. Esos dos elementos habíamos dicho que son importantes, ¿no? Aquí el método les dice predeterminado, lo voy a elegir el método post y además la acción. ¿Qué quiero que haga este formulario? Cuando le dé clic en buscar información, que llame a resultado.php. Entonces, aquí en este icono le doy un clic para enlazar con el archivo. ¿Qué archivo va a llamar? Resultado.php. Aceptar. ¿Se guarda? Si le sale ese mensaje de guardar, denle siempre clic en sí. Y ahí está. Desde acá entonces, ¿qué es lo que hemos añadido? Dos elementos. La acción que va a realizar el formulario es llamar a un archivo.php y el método que va a utilizar este formulario. Una vez que hemos hecho eso, entonces voy a crear la caja de texto. Esta caja de texto también tiene que tener un nombre. Por lo tanto, le voy a dar otra vez a actualizar aquí en la barra de propiedades. Y le voy a llamar criterio. Ahí en esta caja el usuario va a colocar el criterio de búsqueda. Yo puedo hacer búsqueda por el nombre, por el apellido, por un ID, etcétera, dependiendo cómo vamos a hacer la búsqueda en la base de datos. Le voy a dar criterio. Solamente un nombre necesitamos. Aquí puede especificar el tamaño y otras opciones de esa caja, pero lo más importante es darle un nombre. Y aquí delante que diga un rótulo, inclusive esto lo podríamos hacer igual que en insertar. Recuerden que lo habíamos incluido dentro de una tabla. También lo puedo agregar para poder maquetar y ubicar de mejor manera, pero en este caso, para este ejemplo, como no va a tener muchos elementos de formulario, solo necesito la caja para que realice la búsqueda, en este caso por el nombre, lo voy a rotular como nombre aquí al lado. Estoy colocando eso que aparezca como rótulo, al lado la caja, y luego necesito un botón, ¿verdad? Entonces, aquí a continuación de la caja de texto, otra vez en la pestaña aquí insertar, voy a seleccionar la opción que diga botón enviar. Hago un clic en botón enviar. Y ahí está, ya se ha incluido el botón enviar. El botón enviar siempre va a ser de tipo submit, porque aquí les doy otro elemento que es simplemente botón. Para todos los formularios que vamos a crear siempre tienen que ser subtipo, subtype y submit. Y a este botón inclusive le puedo cambiar. Aquí por defecto el navegador me lo coloque enviar. Yo puedo hacer que me muestre ahí, que diga buscar registro, por decir buscar, aquí en la parte del value, registro. Eso va a quedar como rótulo. Y ahí está. Entonces, este formulario, cuando yo escriba, por decir, si quisiera ver si existe la base de datos, un usuario que lleva por nombre de Ana, le escribo Ana en la caja, le doy buscar y me tuviera que cargar todos sus datos de ese registro. Esa es nuestra interfaz de usuario. Control S para guardar todo local. Ahora vamos a ir al otro archivo, resultado.php. Este archivo va a ser el enlace con la base de datos, por lo tanto aquí igual no vamos a escribir el código, vamos a generar automáticamente. En este archivo activen la opción que dice comportamientos de servidor.
Siempre, si es que no está habilitado, pueden hacer clic. A veces seleccionan el archivo al hacer un clic. Miren, otra vez ya se ha habilitado el signo más. En este apartado le doy un clic y voy a volver a elegir juego de registro, porque de alguna forma lo que tengo que hacer es recuperar de la base de datos y colocarlo en la página web. Por lo tanto, aquí es un juego de registro que vamos a realizar. Para que genere la variable, y vamos a ver, aquí yo podría escribir el código, pero voy a hacer que genere automáticamente Dreamweaver igual. Por lo tanto, aquí ustedes tienen igual esta pestaña que dice simple, ¿verdad? Haga un clic ahí. Y nos va a mostrar el cuadro de diálogo más reducido. Entonces, aquí va a generar un record set para cargar una tabla. Me está mostrando la condición, la tabla que tengo en la base de datos. Quiero seleccionar todas las columnas, por lo tanto selecciono todo. Y aquí donde dice filtro, observen. Entonces lo que voy a hacer es añadir un filtro. ¿Qué quiero hacer? Buscar por el nombre. En mi base de datos yo tengo una columna que también ya tiene escrita la palabra nombre. Por lo tanto voy a seleccionar aquí donde dice ninguna y voy a hacer clic en nombre. Si yo quisiera realizar la búsqueda por el apellido, seleccionaré apellido. Si quiero buscar por la nacionalidad, por decir, aquí elijo nacionalidad. En este ejemplo queremos hacer la búsqueda por nombre. Por lo tanto, hago clic aquí en nombre. Y como es un campo de tipo texto, por defecto siempre va a ser el símbolo igual. Si fuese un campo numérico, por decir, yo quisiera hacer búsquedas por el precio, si es mayor, menor a un monto, entonces aquí puede elegir estos símbolos de comparación, que sea mayor que, menor o igual, diferente o distinto. En este caso va a ser una coincidencia exacta, por lo tanto el símbolo que vamos a utilizar es igual. Aquí en la parte inferior hay un apartado que dice parámetro URL. ¿Qué es lo que voy a hacer? Rescatar el dato de un formulario, por lo tanto aquí voy a elegir variable de formulario. Y esta variable de formulario, como he elegido nombre por defecto, está aquí nombre también, pero yo lo puedo cambiar. Recuerdan que en el formulario yo le puse criterio a esa caja donde va a estar el nombre, entonces lo voy a colocar de igual manera. Criterio. Pero si le hubiese puesto nombre aquí, a la caja donde vamos a colocar el nombre, aquí también lo podía haber dejado con esa palabra con nombre. No vamos a ordenar porque yo también pudiera ordenar mi tabla por algún campo. Para este ejemplo no lo voy a colocar ordenar. Y voy a hacer la prueba. Miren, aquí hay un botón que dice prueba. Hagan un clic. Obviamente que me está pidiendo este valor que yo puse aquí, que quiero hacer la búsqueda por el nombre. Ahora me está indicando qué quiero buscar. Por decir, en mi base de datos yo tengo un nombre que lleva Mirko. Para probar simplemente le doy a aceptar. Y ahí está cargando. Entonces, en la página web tuviera que mostrarme casi similar a esto. Existe la base de datos y está realizando la comparación. Aceptar. Como sé que estos criterios que he seleccionado están correctos, pueden volver a avanzada, miren, con otro clic. Y aquí ha generado este código. Recuerdan que el anterior, cuando estábamos haciendo la visualización de datos, yo había escrito este código en realidad. ¿Qué es lo que está haciendo? Insertar una sentencia SQL. Estoy diciendo que seleccione todo, eso es el asterisco, from, de una tabla que lleva por nombre estudiante, y ahora hemos añadido una cláusula web, donde le digo, el nombre de la columna coincide exactamente a una columna, esto lo ha colocado Dreamweaver automáticamente, que coincida a una columna que lleva por nombre callName. Esa es la variable que se ha agregado. Y si yo verifico aquí la variable que se ha agregado, miren, me lo voy a dar a editar. Como he elegido el método post, aquí por defecto lo que va a hacer es llamar con ese método, va a recuperar la información de la caja que tenemos en buscar, que también se llama criterio. Y como el tipo de dato era texto, por defecto lo ha seleccionado aquí texto también, y esto lo ha colocado Dreamweaver. Este callName lo ha colocado automáticamente el Dreamweaver. Lo vamos a dejar con él, porque también pudiese cambiar de nombre acá. Aceptar le voy a dar. Y aquí nuevamente aceptar.
¿Desea guardar? Sí, quiero guardar. Y ahí está, miren. Ha generado todo el código que me va a permitir realizar la búsqueda en la base de datos. ¿Qué debo de cambiar aquí? Esto que ha colocado. Si a ustedes les aparece esta palabra, porque dependiendo de la versión que tengan, puede ser que no les esté mostrando virtual. Con esto me va a botar un error. Para que no me bote ese error que tengo que colocar aquí. Esto, ¿verdad? Requiero un archivo. Esto va a hacer, lo que está haciendo esto en realidad es llamar a la conexión. Y por este virtual no lo estaba aceptando de alguna forma el localhost, por lo tanto no me estaba mostrando. Al cambiarle esto, estoy redireccionando nuevamente y lo que va a hacer es llamar. ¿Qué archivo? La conexión PHP, porque recuerdan, si no tengo yo la conexión al servidor de MySQL, no voy a poder hacer ninguna tarea, ni buscar, ni seleccionar, ni eliminar, mucho menos actualizar, ¿verdad? Entonces con esta línea ya el archivo tuviera que funcionar. O también les dije que, recuerdan aquí, a ver, miren, les voy a volver a mostrar esta conexión que hemos generado. Si es que tuvieran algún problema con esa línea, entonces lo recomendable también sería copiar todo este código. Todos estos datos, ¿a dónde? Aquí al principio. El resultado, aquí dentro del PHP. Porque eso es lo que está haciendo esta línea, llamar a ese archivo donde está la conexión. Hasta ahí todo claro. ¿Están siguiendo, jóvenes? Sigue. Ya, continuemos. Entonces, como ya tenemos aquí el resultado, voy a ver el lista código para que veamos. Aquí, de igual manera, ¿qué es lo que está haciendo aquí en la última parte general? Miren, está enviando la sentencia. El select from estudiante, donde el nombre va a ser a una variable, que esa variable es esta, criterio. Si existe este criterio, me va a mostrar la información. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta sentencia que está almacenando en esta variable query record aquí lo está ejecutando. Este MySQL query ejecuta esa sentencia y lo vuelve a colocar en otro espacio de memoria, en otra variable. Esa variable se llama record set. Ahí ya está toda la tabla. ¿Qué tabla está ahí? Esta de acá. Miren, voy a ir al phpMyAdmin para poder visualizar la tabla que va a recuperar desde el servidor de MySQL o el gestor de base de datos. Dependiendo la cantidad de registros que tengamos. En nuestro caso no tenemos muchos datos. Aquí es root y la contraseña en blanco para conectar. Eso va a variar también dependiendo de la versión que tengan. Y aquí está, en Unifrance, seguimos trabajando con Unifrance. Ahí tenemos una tabla que se llama estudiante. Y en estudiante tengo estos registros. Entonces, esto es lo que carga. Toda esta tabla lo está colocando en este espacio de memoria que se llama record. Luego, de todos estos datos que tenemos, el programa lo que tiene que hacer es tomar la primera fila, el primer registro. Tiene que asociar una fila a la vez. Recupera Mirko, luego va a buscar Juan, Ana, Fabiola, José, Ana, dependiendo de la información obviamente que yo le voy a enviar en la variable. Entonces, si aquí yo tuviera 1000 registros, tiene que hacer eso 1000 veces, ¿verdad? Y por eso es que aquí lo que está haciendo esta línea es asociar, tomar la primera fila de ese conjunto de datos y lo vuelve a colocar en otra variable que lo llama row, fila, fila de la tabla, fila del record set. Entonces, como yo también quiero recuperar esto en otra tabla, aquí en el body vamos a volver a crear nuestra tabla porque ahí quiero colocar esa información. Porque no olviden que el usuario final en ningún momento tiene acceso al administrador de PHP. Simplemente tiene acceso al index, del index los enlaces que le va a redireccionar a otra página. Por lo tanto, aquí yo tengo que hacer el diseño de la interfaz. Vayamos a insertar HTML y aquí table.
table, tablet. De estos datos, yo puedo recuperar todo, el nombre, el apellido, el sexo, el email y la nacionalidad. Pero en algunos casos, dependiendo de la página web, puede mostrar simplemente por decir el nombre y su nacionalidad o el nombre y su correo, etc. Para este ejemplo vamos a sacar el nombre, el apellido, el email y la nacionalidad. No vamos a mostrar el sexo. Por lo tanto, van a ser 4 columnas. Aquí 2 filas y 4 columnas. Voy a elegir esta que dice con encabezado superior, porque ahí voy a colocar los rótulos de cada columna y le damos a aceptar. Desea guardar, sí. Esto donde están los pH son los rótulos, por lo tanto yo voy a escribir nombre. En la otra columna quiero que me muestre el apellido, el correo electrónico y el último dato que quiero visualizar es la nacionalidad. Esa es la primera fila. Luego, una vez que que dibuje la fila, quiero incrustar un script de PHP. Por lo tanto, aquí en insertar, en la pestaña insertar, voy a volver a cambiar aquí a la opción PHP para que me muestre las acciones que puedo agregar. Y le digo bloque de código. Aquí en bloque de código un clic para que me incruste el inicio y el fin del script de PHP. Y porque aquí yo tengo que hacer un bucle en realidad, porque tengo que recuperar. En este caso tenemos simplemente, yo tengo 6 registros, no sé ustedes cuántos tendrán en su base de datos. Si yo tuviera aquí 100.000, 2.000 registros, entonces esa acción que va a hacer tiene que realizar varias veces. Tiene que comparar aquí el nombre que me ha enviado el usuario es igual a Mirko. Si es verdad, lo saca. Si es falso, no muestra, pero va a saltar a la siguiente fila. Vuelve a comparar. El nombre que ha enviado el usuario es igual a Ana, por decir, no. Cuando encuentre Ana, las veces, en este caso hay 2, ¿verdad? Entonces tuviera que sacar 2 veces esto de acá. Ana Telles y Ana Guzmán. Si yo tuviera 100 registros, va a seguir buscando en los 100 registros. Por eso es necesario aquí en el código esto hacerlo con una estructura que se llama do while. Aquí empieza este bucle. Empieza aquí y cuando va a terminar, cuando termine de dibujar la segunda fila. Por lo tanto, aquí otro bloque de código. Y aquí va a terminar esta sentencia del do while. Esto lo único que va a hacer es repetir. Entonces aquí empieza y va a terminar aquí. Esto le estoy diciendo hacer mientras. ¿Qué me va a servir como control? Esta línea de acá arriba igual. Esto que les decía que está asociando a una fila. Eso lo voy a copiar. Control C. Y lo voy a colocar aquí dentro de los paréntesis. Control V. Porque en realidad esto va a dar vueltas, va a girar, va a entrar a la iteración dependiendo la cantidad de filas que tenga la tabla. ¿Cuándo va a parar? Cuando no cumpla esta condición, porque aquí está asociando una fila. Cuando exista un registro en la tabla, le digo que entre al bucle. ¿Y qué quiero que haga dentro del bucle? Que saque el nombre, el apellido, el email y la nacionalidad. Por lo tanto, en esta primera celda de esta fila, aquí en vinculaciones, voy a volver a agregar. Miren, tengo el juego de registros. ¿Qué quiero que coloque aquí? Este nombre. Selecciono nombre, le doy a insertar. En la otra celda quiero que coloque el apellido, por lo tanto selecciono este espacio que lo puso el Dreamweaver. Elijo apellido, insertar. En la tercera celda, el email, insertar. Y en la última celda quiero que me cargue la nacionalidad. Nacionalidad e insertar. Aquí esto
también podríamos haber escrito, les decía, ¿no? Está sacando simplemente. ¿Qué va a hacer? Va a imprimir. Eso es lo que hace este eco. Que imprime lo que tengamos en la variable del record set, de esta variable, de esa fila, su nombre. De esa misma fila, el apellido, de la fila va a sacar el email, de la misma fila va a sacar la nacionalidad. Y listo. Si todo esto está correcto, si todo está bien, ya tuviera que mostrarme. Voy a guardar. Voy a guardar y vamos a ir a verificar. Presiono F12. Voy a hacer clic aquí en este icono. También les dije, elegimos Chrome o Firefox, dependiendo con cuál de las dos quieren cargar. Esto es utilizando el servidor de Dreamweaver, ¿no? Del Dreamweaver. Y no tengo que cargar resultados, ¿no? ¿Qué tengo que llamar? Buscar. Este archivo es el que tiene, porque esa es la interfaz de usuario. Entonces, selecciono el archivo buscar, F12, porque ahí está el formulario. Ahí está el formulario. Vamos a probar con MIR. Buscar. Y ahí está, miren, está cargando el archivo. Voy a verificar. Tengo otro nombre que lleva Luis. Entonces voy a colocar Luis, buscar registro, no existe. Verifiquemos nuevamente aquí. Solo los datos que tenemos en la base de datos tendría que cargar, ¿verdad? Si es que no existe algún archivo, como hemos mandado con la opción igual, el sistema lo que hace es comparar en realidad. ¿Qué he enviado? Luis, ¿verdad? Luis es idéntico a Mirko, falso. Salta a la siguiente. Luis es igual a Juan, falso. Salta y así va buscando el registro hasta que llegue al final. Cuando no encuentre, entonces está botando en mal. Voy a colocar José. Miren, aquí yo tengo uno que se llama José. Entonces, si yo escribo aquí José, tuviera que mostrar en el registro. José, buscar registro. Y ahí está sacando el apellido, su correo y su nacionalidad. Como tengo otro archivo que lleva por nombre Ana, ahí tuviera que mostrarme dos registros, porque hay dos veces la palabra Ana en la columna nombre, y ahí está. Está sacando Ana Telles y Ana Guzmán. Me está mostrando lo que yo tengo justamente en el gestor de base de datos. Ahora, también pudiese probar desde localhost. Miren, si Dreamweaver si les botase algún error o les fallase, ustedes van aquí al icono del One, seleccionan localhost, aquí aumentamos la barrita, tengo una carpeta que se llama prueba DB y el archivo que hemos creado, donde está la interfaz de usuario, lleva por nombre buscar.php. Y aquí me está cargando. Esto ya no es con Dreamweaver, es directamente con el servidor o el One Server. Y lo mismo, voy a buscar nuevamente Ana, buscar registro. Y ahí está volviendo a cargar. ¿Vieron? Una búsqueda más. Fabiola vamos a colocar. Si realizamos la búsqueda de Fabiola, buscar registro, y ahí está cargando. Entonces, esto pudiese hacer para cualquier tabla que yo tenga en la base de datos, ¿no? La interfaz de usuario y el servidor. En algunas páginas, el mismo formulario está en la parte superior y en la parte inferior me muestra la tabla. Puedo realizar igual. Si yo quisiera cargar el mismo archivo debajo del formulario, simplemente, ¿qué tuviera que hacer? Copiar todo este código. Y voy a copiar todo esto que ha generado el Dreamweaver, control C, y lo voy a colocar en el archivo buscar, debajo de este formulario. El PHP lo coloco aquí arriba porque eso no hay mayor problema, pero en la tabla lo tengo que colocarlo debajo. Como quiero que me muestre debajo, entonces la tabla tiene que estar debajo. Y aquí en el body, esta tabla que hemos generado, todo
la etiqueta table, control C. Eso lo coloco debajo del formulario. Y aquí está. El formulario empieza aquí, termina aquí. Por lo tanto, aquí voy a hacer un enter para colocarlo ahí debajo. El table. Además de ello, aquí al final genera un código en Dreamweaver que es esto que dice PHP MySQL. Eso más lo voy a copiar. Lo voy a colocar donde está al final igual. Control C. Y lo pongo aquí. Pero ¿qué más debo de hacer? Recuerden aquí que en el formulario estamos llamando a un archivo que lleva por nombre el resultado. Entonces, tuviese que cambiar esto, la acción que va a realizar. Ya no quiero que llame al resultado, sino que llame al mismo archivo. Por lo tanto, le digo buscar aquí. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando le dé clic en buscar registro, se va a llamar al mismo archivo .php, pero aquí debajo tuviera que cargar ya los datos. Control S. Y ahí ya está cargando la tabla. F12 para verificar con un navegador. Por lo tanto, le digo, búscame Ana, buscar registro, y ahí están. ¿eh? Ya no estoy llamando a otro archivo, estoy cargando el mismo archivo. Por lo tanto, si le digo Mirko, buscar registro, va a cargar cualquier nombre que yo le dé. Está llamando y está cargando los registros. En algunas páginas web, el diseño suele ser así. El mismo formulario está ahí, en la parte inferior visualiza la tabla. ¿Cómo les fue, jóvenes? ¿Quedó claro? Sí, Lick.